No hay debate de que el Real Oviedo tiene un serio problema y no solo desde hace poco tiempo, sino desde que comenzó la temporada se ha podido apreciar perfectamente cómo en el esquema del Real Oviedo había ciertas posiciones que flaqueaban y una de ellas, donde no hay debate, como decía anteriormente, es la de pivote, la del mediocentro. Recordar que el Real Oviedo juega con un 4-2-3-1 y eso además ha sucedido desde el inicio de temporada. A pesar de que ha habido tres entrenadores diferentes en el banquillo, los tres han apostado por ese sistema, por ese esquema, por el 4-2-3-1. Y hoy nos vamos a centrar en esos dos hombres de la base de la jugada, en esos dos mediocentros. Generalmente, o al menos en gran parte de la temporada, hemos visto cómo esa posición ha ido alternándose. Ahora en los últimos partidos, el hombre que se ha establecido como primer hombre del centro del campo, como mediocentro defensivo posicional, ha sido Quasisivo, unas veces acompañado de Colombato y otras veces de Nicolás Fonseca, generalmente. Esto ha sido al final la tónica general de toda la temporada, una posición donde se muestran muchas debilidades, donde se ve la vulnerabilidad del equipo y donde el Real Oviedo no acaba de encontrar ese equilibrio. Y es que el Real Oviedo, como estaba diciendo, tiene un problema sustancial en este centro del campo. Vemos como muchas veces la medular del Real Oviedo es inconexa, inarticulada, un centro del campo que no acaba de funcionar, donde esas conexiones no se ven, no se ve que ese centro del campo fluya sobre el terreno de juego. Y eso al final es un problema evidente y un problema que está perjudicando y que va en detrimento de los intereses del Real Oviedo. Un equipo que no se reforzó bien en esta posición y yo en esta demarcación insistí muchísimo desde que empezó el verano que el Real Oviedo necesitaba a alguien ahí, que el Real Oviedo necesitaba afianzar esa posición y vimos como el único en llegar fue Dendoncker, que a priori podía parecer un buen fichaje. Se vio que Dendoncker fue bajando su nivel, fue perdiendo fuelle en este Real Oviedo y perdiendo relevancia hasta convertirse en un jugador relegado en el banquillo, sobre todo en esta última etapa con Guillermo Almada, sorprendentemente, porque a mí es algo que me sorprende verdaderamente y sobre lo que hablaremos también en el vídeo de hoy. Y vimos cómo en invierno llegaba un chico llamado Nicolás Fonseca, procedente de la Liga Mexicana, uruguayo, internacional con su selección. Por cierto, en la última convocatoria ha sido convocado por Marcelo Bielsa, no ha tenido mucho protagonismo, pero al menos ha ido convocado y la verdad que tampoco ha ayudado mucho a que ese centro del campo eleve su nivel. Tenemos un problema muy serio y parece que esto va a ser hasta final de temporada, ya que además los cuatro hombres que están ahí no son cuatro futbolistas que sean especialmente jóvenes. Quasisivo, Dendoncker, Nicolás Fonseca, Santiago Colombato, los cuatro ya superan los 25 años, los cuatro ya están en otra fase de su vida y no son futbolistas para pensar, yo creo que en el futuro. Creo que el que más probablemente o los que más, desde mi punto de vista, son Colombato y Nicolás Fonseca y por unos motivos que son evidentes. Al final Dendoncker son 31 años, Sivo se va a marchar y yo creo que y aunque Sivo siguiese, creo que de los que están aquí es el que menos potencial tiene, sobre todo si apartamos a Dendoncker, que al final su mejor etapa en el fútbol ya la ha tenido y todo lo que venga ahora en adelante probablemente no iguale el nivel que llegó a tener en la Premier League, pero tanto Colombato como Nicolás Fonseca son futbolistas que creo que todavía pueden aportarle al fútbol. Colombato al final no deja de ser un futbolista con cierta importancia en este Real Oviedo porque ya son 3 temporadas, porque sabe lo que es llevar este escudo, lo que es portar esta camiseta y creo que independientemente de lo que acabe haciendo el Real Oviedo en primera división esta temporada, creo que debe seguir por una cuestión de jerarquía y de galones en este equipo. Y Nicolás Fonseca es un chico que a medida que han ido pasando los partidos ha sido capaz de mejorar un poquito y optimizar más esos recursos con los que cuenta el centrocampista uruguayo. A pesar de todo esto, considero que sigue siendo exiguo totalmente el cómo está reforzado el Real Oviedo en esta demarcación, en concreto la de mediocentro, pivote, como queráis llamarlo. Hablaremos sobre todos estos temas y meteremos también el bisturí en las estadísticas, ¿no? Así que empezando por Sivo, un Quasisivo que vimos como con Belko Paunovic tuvo sus minutos, titular en partidos como ante el Real Madrid, donde no lo hizo tan mal, tuvo ciertas pérdidas. Al final estamos hablando de Quasisivo, un jugador que al final se ve perfectamente cómo su calidad escasea sobre el césped y diría que es uno de sus principales problemas, una de sus principales
debilidades, como es un futbolista al final que tiene ese complejo, ¿no? Que tiene esa debilidad tan grande, esa flaqueza que es la de decir, oye, es que este chico no es un futbolista para elaborar la jugada, no es un jugador para darte salida con el balón, y eso hemos visto que a la larga ha sido un problema en estos últimos tiempos en el Real Oviedo, ¿no? No hace falta en primera división, sino es que también nos podemos ir a segunda división. Y si no recuerdo mal, en el partido de vuelta en el Carlos Tartiere vimos perfectamente cómo el Mirandés flotaba durante un tramo importante del partido a Quasisivo. Cuando hablo de flotar me refiero a que deja como hombre más libre a Quasisivo para que el equipo recurra a buscarla a él, ya que los otros hombres están más presionados, y eso provoca que al final, oye, el equipo dependa de un futbolista como Quasisivo, que no es el jugador más astuto, más brillante con la pelota. Y esto al final se está viendo a la larga, que independientemente de si Sibo le flotan o no, siempre te acaba trayendo problemas. Vemos como muchas veces el posicionamiento del equipo es, oye, debido a estos problemas de Quasisivo, debido a estas carencias, ¿qué hacemos? El otro mediocentro que está junto a Sibo, en esos momentos de iniciar la jugada, me baja y Sibo se adelanta. Estas alternancias al final acaban, yo creo que desmoronándote un poco el sistema, y te acaban poniendo más escollos en el camino, ¿no? Tenemos que hacer esto, bajar a este hombre, y luego no, en fase de construcción este tiene que subir, y te complica todo y hace que todo sea mucho más alambicado, ¿no? Mucho más complejo. Y a mí esto me supone, pues, un decir, es que no entiendo por qué Quasisivo está jugando en este equipo, porque esto ya lo he dicho en repetidas ocasiones. Si yo viese en Quasisivo un futbolista que puede tener estos problemas con pelota, a la hora de participar con balón, pero luego sin balón fuese capaz de aportarte ciertas cosas que sumarían al equipo y que serían acciones sin pelota que tuviesen un influjo sobre el terreno de juego considerable, pues te diría, oye, te compro y creo que te lo puede compensar, ¿no? Esos problemas que tiene con balón te los compensa por su entereza sin pelota, por su capacidad para robar, para ir al choque, para ir al quite, pero no veo un Quasisivo eso, no veo un futbolista que se haga grande en ese tipo de contextos sin pelota. Entonces creo que ahí está la evidencia de este asunto. Ahí yo creo que queda muy claro, y creo que está perfectamente constatado como Quasisivo es un futbolista que no está cumpliendo en ninguno de esos dos aspectos, ¿no? Si lo dividimos en juego con balón y juego sin balón, creo que en los dos está está dando un nivel bastante pésimo. Y sobre todo creo que donde le podemos exigir, que es en ese juego sin balón, que repito, es donde le debemos exigir más por sus características, ahí lo está haciendo nefastamente, a mi modo de ver, y creo que no soy el único. A mí es algo que la verdad me ha sorprendido bastante. Si no sé si lo sabéis, pero he estado en tertulias de radio, por la calle también lo que se comenta, y a veces escucho que Quasisivo es un jugador que sin pelota aporta una barbaridad, que se prodiga, que es un derroche físico increíble, y yo no veo eso. Yo lo vi el año pasado en segunda división como hizo muy buenos partidos, grandes partidos, incluso podría decir, pero este año, nanay, que va, no tiene nada que ver. El escalón pues ha cambiado, ahora está unos escalones por encima y no le da el nivel, y es así de sencillo. Yo esto me lo veía venir, creo que no debe sobrevenir, no debe explotarnos la cabeza con este aspecto que estoy comentando. Creo que era algo que se podía sospechar, y que el oviedismo, y que sobre todo la dirección deportiva y el entrenador en ese momento, Belko Paunovic, debían sospechar. O sea, me parece que Quasisivo era susceptible de que pasase todo esto. O sea, no me parece ninguna locura, no me parece para comerse la cabeza lo que está pasando con Sibo. Creo que era lo normal. Que Quasisivo hubiese irrumpido y se hubiese asentado en el Real Oviedo haciéndolo verdaderamente bien, hubiese sido espectacular por sus condiciones. Y es que se ve en cada partido cómo es un jugador que no está hecho. No está hecho, y más para un equipo como el de hoy, de Guillermo Almada, que busca tener balón, que busca a veces sacar el balón jugado desde atrás, que busca ir a presionar. No está hecho para eso, porque lo vemos como queda retratado luego en los repliegues hacia atrás, que no recupera pelotas. Entonces, ¿qué te aportas Quasisivo a este centro del campo? Para mí muy poquito, y recordar que tenéis en el canal las notas de todos los partidos del curso prácticamente, y en todos, bueno, no sé, estaría interesante hacer cuál es la media, pero
es suspenso sin duda. Entonces, a mí lo de Quasisivo es algo que no acabo de comprender, y más con un entrenador como Guillermo Almada, porque, oye, creo que vamos a estar todos de acuerdo en que ni el nivel de Donker, ni el nivel de Colombato, de Fonseca, está siendo el que necesita un equipo de primera división. Otra cosa es, ¿está acorde a lo que podría dar este Real Oviedo? Hablaremos sobre esto también porque me parece súper interesante, pero creo que todos creemos que todos creemos que Dendonker, que Colombato y Fonseca tienen mejor pie que Quasisivo. Y yo por eso es algo que no entiendo. Si estuviésemos con otro perfil de entrenador, más conservador, más rácano en ciertos aspectos, más de encerrarse atrás, ¿no? De provocar esas encerronas, pues podría entender el papel de Quasisivo en este Real Oviedo. Pero como un entrenador como Guillermo Almada, que no deja ser en momentos un entrenador que busca esas proposiciones en el juego, es algo que no acabo de entender, la verdad, y que me cuesta entenderlo a medida que pasan los días. Me cuesta mucho entenderlo de Donker. No empezó mal la temporada, marcaba además ese gol ante la Real Sociedad, pero muy pronto se desinfló. Cuando hablo de muy pronto es de, nada, en el primer cuarto de la temporada, Dendonker se empezó a desinflar ya. Y claro, que un futbolista como Dendonker, que en teoría era sobre el que iba a recaer ese centro, esa importancia, ¿no? Iba a recaer esa importancia de la base de la jugada sobre él, que haya caído tan pronto, al final el equipo lo ha notado tremendamente, lo ha notado muchísimo, y creo que lo hemos visto. Y si echamos la mirada hacia atrás, podemos comprobar perfectamente cómo todo esto que estoy comentando, yo creo que ha sucedido y que realmente ha perjudicado claramente al Real Oviedo. Colombato no es el de la primera temporada en el Real Oviedo, no es ese Colombato capaz de descolgarse, capaz de tener una trascendencia sobre el terreno de juego que antes era muy provechosa para el equipo, y que en esta última temporada y el año pasado no llegó a alcanzar esas cotas de nivel. Esta temporada al final frenado, cohibido también por los rivales que tenías enfrente, como es evidente. O sea, no le podemos, a lo mejor, no le podemos exigir a Colombato lo que hizo en la primera temporada con el Real Oviedo en segunda división, pues no lo podemos llevar ahora a la primera división. Creo que es algo que no podemos llevarla a la primera división, porque es un futbolista que, si ya el año pasado le costó alcanzar esos niveles, pues en primera iba a ser complicado. Creo que podíamos tener la ilusión de ello, y creo que Colombato también la podía tener, pero más bien que hay que decir que tampoco podíamos tener esa certeza, porque al final Colombato creo que en segunda división es un muy buen jugador, y si el equipo baja, oye, yo quiero tenerlo en mi equipo, pero en primera, para ser una pieza tan importante, esa piedra angular que probablemente Guillermo Almada pueda ver en él, viendo la escasez de recursos, no da. Creo que es un futbolista. A mí me gusta más que Quasisivo, me gusta más Dendonker que Sivo, me gusta más Colombato que Sivo, y me gusta más Fonseca que Sivo. Me gustan todos más que Sivo. Yo nunca he sido mucho de Sivo, pero el año pasado, cuando hizo bien las cosas, lo comenté y me acabó convenciendo, y llegué a entender su protagonismo sobre el césped. Pero a día de hoy es algo que no entiendo. Creo que Colombato se merece a lo mejor que le veamos algún día como mediocentro defensivo posicional a él, y que luego se invente otra cosa Guillermo Almada, ya sea bajar la reina a la base de la jugada y meterme a un Thiago Fernández de enganche, Pablo Gaudín incluso, pero es que yo prefiero ver a Gaudín como enganche, Alberto Reina a la base de la jugada y Colombato, que ver lo que estamos viendo en anteriores jornadas. Yo no lo compro, lo siento, lo de Guillermo Almada de apostar por ese doble pivote. Creo que al final Colombato sin balón te puede aportar como mínimo lo mismo que Quasisivo, y con balón te va a aportar más, y yo creo que aquí lo tenemos bastante claro. Por lo demás, decir lo mismo que con Sivo, el nivel de Colombato es exiguo para una categoría como la primera división. Y si continuamos con Dendonker, que antes ya le mencioné y hablé un poco sobre lo que estaba haciendo ese primer tramo de la temporada de Dendonker, donde veíamos cómo se descolgaba a veces, cómo podía llegar a aportar algo más de fluidez a ese centro del campo, pero cómo se fue desmoronando y cómo se acabó desmontando, ¿no? de este barco del Real Oviedo, y desapareciendo
completamente. El que más llegó a confiar en él fue Belko Paunovic, pero luego con Luis Carrión fue bajando su cuota de protagonismo y con Guillermo Almada ha caído completamente esa cuota de protagonismo. Me sorprende realmente porque es uno de los futbolistas que primero mayor bagaje tiene de la plantilla sin duda. Uno de los que más, un jugador que en su día lo hizo bien en la Premier y tuvo su relevancia, su cierta relevancia. Luego un jugador que creo que, bueno, para los intereses del Real Oviedo, viendo los contextos, a veces de cerrarte un poquito atrás, de achicar espacios, de achicar agua, podría ser un futbolista que te viniese bien. Y ni con esas, ni en ese tipo de tesituras donde el Real Oviedo se encierra porque va por delante del marcador, prácticamente lo vimos. Luego es verdad que, oye, es muy fácil criticar las decisiones del entrenador, pero también hay que decir que Dendoncker, cuando ha tenido ciertas oportunidades, no ha sabido estar a la altura, ha tenido errores mayúsculos en algunos partidos y eso creo que no lo podemos dejar pasar, pero a mi modo de ver yo le hubiese dado, creo que más oportunidades. A lo mejor hay algo que se nos está escapando, nosotros no estamos en el día a día en los entrenamientos y por tanto no podemos juzgar el asunto con su totalidad, ¿no? No podemos juzgarlo en su globalidad porque hay cosas que probablemente se nos escapen y podríamos entender mejor la situación si estuviésemos en el día a día ahí, en el Requesón, con Guillermo Almada de la mano, ¿no? Entonces creo que también puede llegar a ser un poquito complicado evaluar esta situación y por tanto hacer una disquisición, pero yo creo que así a grosso modo podemos decir esto que estoy diciendo. Y luego con Nicolás Fonseca, el Real Oviedo para mí se equivocó probablemente en... Bueno, sí, no, probablemente no, debe ser una afirmación, el Real Oviedo se equivocó a la hora de reforzarse en el mercado invernal. Creo que el fichaje de Thiago Fernández fue un acierto y creo que se está viendo, pero luego lo de Borbás y Nicolás Fonseca, pues la verdad que creo que fue un desliz del equipo. El Real Oviedo necesitaba refuerzos que diesen rendimiento inmediato y estamos pudiendo visualizar que ni Borbás ni Nicolás Fonseca son jugadores de rendimiento inmediato, especialmente Thiago Borbás, que apenas le hemos visto, pero creo que el Real Oviedo, si necesitaba a alguien en ese centro del campo, era alguien que independientemente de si tuviese experiencia o no, ya sea un Thiago Fernández en el centro del campo o un jugador más experimentado como pudiese ser Dendoncker, pero que funcionase bien, el Real Oviedo sin duda necesitaba a alguien que funcionase bien en esa base de la jugada y el Real Oviedo no lo ha traído. ¿Y por qué digo que el Real Oviedo no necesitaba un Nicolás Fonseca? El Oviedo necesitaba un Nicolás Fonseca porque ese perfil de jugadores no te convienen en este tramo de la temporada. Lo que necesitas es apretar el cinturón bien, darle al acelerador lo máximo posible, y tú al traer a un jugador como Nicolás Fonseca está siendo un elemento que te modera un poco la situación, que te frena la situación y al final tú lo que necesitas en ese momento es apretar lo máximo posible. Y con Nicolás Fonseca tienes que tener esa paciencia, ¿no? El no impacientarte, oye, vamos a ir con calma porque viene de otro continente, porque es un futbolista que le va a llevar su tiempo probablemente adaptarse, y el Real Oviedo no, su menester no era ese, su necesidad no era esa. Su necesidad era la de traer a un tío que ya, si pudiese ser desde el primer día, te estuviese sumando. Thiago Fernández, pues prácticamente desde el primer día empezó a sumar. Nicolás Fonseca no. Poco a poco mejora, paulatinamente, pero con mucha parsimonia, se podría decir. Y el Real Oviedo necesita rendimiento inmediato. Y no creo que Nicolás Fonseca sea mal jugador. Incluso si el equipo baja, no me parece una opción mala. Pero, oye, el Real Oviedo necesitaba alguien más potente, alguien que te pudiese dar unas prestaciones más altas de las que te está dando Nicolás Fonseca. Vamos a repasar algunos datos. Quiero que me deis vuestra opinión también en la cajita de comentarios. Pero bueno, yo creo que esto no se aleja mucho de la opinión pública o de la opinión popular, ¿no? De la gente. Sí, esta temporada ha jugado 20 partidos. Si lo comparamos con el resto, Dendoncker 19, Colombato 24, es el jugador que más minutos ha disputado. 12 Nicolás Fonseca, ya que lógicamente, ¿no? Ya que llegaba en el mercado invernal. Comenzado titularidades 16 de Quasisivo, Dendoncker 15, Colombato 18. Estos tres están bastante igualados. La verdad
que bueno, se nota como hubo alternancias también con los cambios de entrenador, como había a un mister que le gustaba uno más que otro. Comenzado 5 Nicolás Fonseca, pero sobre todo parece que Guillermo Almada, con el que no acaba de ver ese posible funcionamiento, es con Dendoncker, ¿no? Porque Colombato, Sibo, Fonseca sí que los ha puesto, ¿no? Sí que los ha puesto, pero Dendoncker apenas, sobre todo esos minutos que suma son principalmente del primer tramo de temporada con Paunovic, con Belko Paunovic y luego con Luis Carrión. El total de minutos jugados, 1320 Sibo, Dendoncker 1339, 1635 Colombato, el que más, como decía anteriormente, y 510 Nicolás Fonseca. Perdón. Luego nos vamos a ir un poquito a temas de defensas, algunas estadísticas. Intercepciones por partido 0,6 de Sibo, Dendoncker 0,6, Colombato 0,6 y Nicolás Fonseca 0,8. Y es que esto al final, bueno, vamos a seguir repasando y luego doy una valoración general. Entradas por partido, Sibo 1,4, balones recuperados por partido 3,1, despejes por partido 1,3, Dendoncker, por ejemplo, 2,8 balones recuperados por partido, entradas por partido 1,9, despejes por partido 1,8. Vemos las estadísticas, balones recuperados 3,3, entradas por partido 1,5, 1,3 despejes por partido Colombato y luego Fonseca 2,2 entradas por partido, 2,1 balones recuperados por partido, 0,7 despejes por partido, un regate por partido. Al final lo que vemos es que son jugadores que no están dándole a nivel de robos lo que necesita este equipo, ¿no? Y sobre todo un equipo que ha habido tramos de la temporada en los que se ha visto perfectamente esa inferioridad del equipo. Necesitas a alguien que te sepa robar y que te sepa disputar bien esos envites y porfiar de buena manera. El jugador que más te está aportando, uno de los que más, es Fede Viñas, y es un delantero. No puede ser que en cada partido ocurra esto y suceda toda esta serie de cosas que estoy comentando. Luego el problema es Sibo, lo vamos a ver aquí reflejado. Es un futbolista que a nivel de pases te aporta muy poquito, ¿no? Toques por partido 33,5, pero si hubiese aquí el mapa de pases, veríamos dónde son generalmente esos pases, en zonas donde no son dañinos esos pases, donde al final Sibo se acaba convirtiendo en un jugador inocuo, ¿no? En un jugador que ciertamente es inerte, lo voy a decir así, es una palabra al final dura decir que un jugador no tiene movilidad, que se entienda la palabra, obviamente Quasi Sibo se mueve, pero de una manera que no es perjudicial y que al final sí que es perjudicial para tu equipo, para el Oviedo en este caso, pero no para los rivales. Y el equipo necesita a alguien que sepa mover la pelota y si no la sabe mover, que a nivel de robos te dé. Y Sibo eso no lo sabe hacer y la cosa es así. Y lo siento por Sibo porque está muy bien el tema de la garra, que es algo que ha podido mostrar siempre, del compromiso con el equipo, de la predisposición, que creo que esto es... si alguien niega esto es probablemente negar la mayor, es decir, Sibo es un chico que en este sentido creo que siempre ha mostrado compromiso, pero luego la calidad es la que es, el talento es el que es y el nivel es el que es. Y ya está, este es el problema del Real Oviedo con Dendoncker. Ya hemos repasado también algunas de sus estadísticas, lo mismo Colombato y lo mismo Nicolás Fonseca. Al final el Real Oviedo tiene un problema y es que vemos cómo depende de esa media punta especialmente, ¿no? Reina concretamente, diría que a día de hoy es el gran nombre de ese centro del campo y luego Cazorla, lo poco que juega, que muchas veces lo ha hecho bien, pues es otra de esas piezas que es un axioma, ¿no? Que es un jugador vertebral. Sin estos dos futbolistas, el juego del Real Oviedo perdería mucho. Si el Real Oviedo no tuviese a un jugador como Reina o a un jugador como Cazorla, el equipo ya, si ahora está mal, sería ya el exterminio del equipo. Sería el adiós. El decir adiós porque son dos futbolistas que ayudan a dilucidar las jugadas, a limpiártelas, a todo esto, ¿no? A todo esto que necesita el equipo Carballón. Sin todo esto que estoy diciendo de Reina y de Cazorla, adiós al juego combinativo prácticamente, porque falta. Luego creo que hay jugadores que aportan y no creo que solo lo debamos reducir a Cazorla y a Reina. Por momentos pueden aparecer los Colombato y los
Fonseca, por momentos, eso que quede claro. Luego, cierto que puede haber futbolistas que en cierta medida también aporten. Ilia Cheira es uno de los jugadores que mayor aportación tiene. Thiago Fernández, Fede Beñas sin duda. Hassan de otra manera, no tanto en el juego de toquecito, de mover la pelota, sino más bien en juego directo, buscar desborde, banda, profundidad. En eso sí que Hassan aporta. Luego los centrales, pues tienes futbolistas como David Costas, que a nivel de pie no son malos. Javi López por sus internadas por la banda izquierda. Pero es verdad que a nivel de creación a este Real Oviedo le falta mucho y ese es uno de sus problemas. Y en parte esa culpa, esa responsabilidad debería recaer sobre esa base de la jugada que está compuesta, conformada por Nicolás Fonseca, Colombato, Sigo generalmente y el relegado de Ndonker. Y creo que hasta aquí podemos dejar el vídeo de hoy. No quiero alargarme mucho más porque si no luego no os veis el vídeo entero. Pero esta es mi opinión y creo que el Real Oviedo en este aspecto debe hacérselo mirar y sobre todo para futuras temporadas y más si volvemos a pisar la primera división como esta posición. Bueno, en concreto todas deben ser importantes, pero que no podemos caer en los mismos errores de reforzarnos de manera tan paupérrima como lo ha hecho el Real Oviedo en este mercado, en este último mercado de verano y luego el posterior mercado invernal. Que si Dendoncker hubiese funcionado, si Dendoncker hubiese demostrado esa jerarquía y esas tablas, Dendoncker hubiese solucionado gran parte de los problemas. Que luego cuando faltase Dendoncker el equipo no te daría, que luego tiene que haber un acompañante de garantías, pero al final hoy estarías diciendo que al menos tienes solventado relativamente la mitad del problema. Luego te faltaría el otro hombre, pero algo es algo y todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea. Se ha visto con Thiago Fernández. Y eso que no era la posición a priori más prioritaria, pero se ha visto que un jugador como Thiago Fernández aporta desde el banquillo. Entonces, bueno, yo creo que sacamos muchas conclusiones. Centro del campo que no funciona y en parte es debido a ese doble pivote que sin duda está siendo muy flojo, una calidad ínfima, una calidad mínima y una calidad que además pues no se ve esa calidad que queda restante no se ve sobre los partidos, no se ve sobre el césped en lo que llevamos de liga. Y eso acaba repercutiendo sin duda negativamente al Real Oviedo. Lo siento porque soy muy duro con este tipo de vídeos, pero es ya lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que os agradezco muchísimo que os suscribáis, que le deis a like y que le deis a la campanita. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Si queréis que haga otro tipo de vídeos, ponérmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. Chao, chao.